dos cosas. La primera que quería decir. Quiero retomar el tema de lo que dijiste de cuando los padecimientos físicos y de la importancia de la salud mental. Hace poquito me pasó que estaba como en un momento de crisis, de mucho dolor, de mucho estrés, de muchos retos, y me pasaba, se me cortó el apetito, luego andaba con mareos y ganas de vomitar horribles. Mi salud física empeoró a causa de mis emociones y me volví menos funcional en mi vida. Entonces hay gente que no entiende que la mente enferma al cuerpo. Es que tu cuerpo somatiza muchísimas cosas. Emociones mal gestionadas puede terminar en problemas en los riñones, en el hígado, en tu estómago. Afecta realmente tu salud física. Entonces la gente que dice, no, es que el tema de la mente, la mente enferma al cuerpo. Claro que si tú en ese momento, por ejemplo, te pueden diagnosticar vértigo. Entonces Ajá. te baja vértigo y te empiezan a hacer un montón de exámenes para entender que tienes vértigo y de pronto el vértigo, la tensión te puede desencadenar un tinnitus. Entonces el tinnitus, el 99% de las enfermedades están relacionadas con las emociones. Entonces nuestras emociones sí van a desencadenar en enfermedades. Prestémosles atención antes de que el cuerpo se enferme. Totalmente. Entonces, eso era lo primero. La mente enferma al cuerpo. Entonces hay que pararle mucha bola a lo que tú estás sintiendo, porque a veces dices, no, ando como que con el estomaguito un poquito enfermito, me voy a tomar esta pastilla y resulta que es un estrés, es una emoción mal gestionada. Entonces es importante, cuando uno está bien aquí, muchas veces está bien, también acá está en armonía. Y lo segundo, siempre se habla mucho del paciente que va a terapia. Entonces le dicen al paciente, tu pareja es un narcisista, déjalo. Tu mamá, una mamá bipolar, aléjate de ella, contacto cero. Entonces siempre como que se enfoca en el paciente como la gran víctima del trastorno de los demás. Y yo me pongo a pensar y yo digo, ¿qué piensa esa madre narcisista, por ejemplo, viendo esos videos? No hay solución para mí. Yo soy una madre narcisista, soy una porquería, soy la villana de la vida de mis hijos. ¿Qué piensa la persona con trastorno bipolar que de repente afecta a su entorno pero que quiere cambiar y que quiere vivir una mejor vida? ¿Qué piensa el narcisista? A mí me encanta porque esto no es una entrevista, esto es una conversación de esas que nosotras tenemos en las que hablamos de cosas maravillosas y que yo quiero que la gente ahonde en eso, porque seguramente nos está viendo la persona que puede entrar en el espectro narcisista y dice, entonces yo no puedo ser mejor. Y yo siempre quiero hacer énfasis en, todos somos seres humanos inmensamente valiosos y en todos hay un potencial tremendo y todos tenemos conductas que han herido a las personas que nos rodean. Y tenemos el derecho y tenemos la capacidad de irnos a nuestra historia y sanar cosas para entonces brillar por esas cualidades maravillosas que tenemos y no permitir que un diagnóstico o que un espectro narcisista nos defina. Entonces me gustaría hablar contigo de esto porque lo hablamos el otro día. ¿Qué es el narcisista? O sea, ese tema de ¿qué es el narcisista? ¿Qué son los rasgos narcisistas? No puede cambiar un narcisista. Aida, me da mucha alegría lo que me estás diciendo, porque yo intento alejar a mis pacientes del diagnóstico. No es negarlo, porque yo puedo tener una paciente con trastorno bipolar, y te lo estaba contando hace un momento, y en ese trastorno bipolar la persona se puede quedar solamente, por ejemplo, tomando medicamentos y ya, pero no se vuelve funcional. Necesitamos cualquier trastorno, acompañarlo de terapia para que la persona adquiera las herramientas. Y tú lo explicas de una manera tan bonita y tan humana, y es entender que todos tenemos la oportunidad de cambiar, de que no importa el diagnóstico que tengamos, siempre, siempre, siempre tenemos la oportunidad de ser mejores personas, siempre tenemos la oportunidad de cambiar comportamientos. Ahora me estabas hablando del narcisista, yo te puedo dar ejemplos del narcisista, del bipolar, incluso hasta de esquizofrenia. O sea, hay una parte química que no la desconocemos. Nos acompañamos con medicamentos, sí, pero también entendiendo la responsabilidad que tenemos del nivel de conciencia frente a lo que ocurre en nuestro cuerpo. Entonces, nuestro cuerpo cambia, ¿vale? Pero entonces, en este momento estoy sintiendo que voy entrando a un estado de depresión. Listo, voy entrando. No solamente es la responsabilidad del psiquiatra de cambiarme el medicamento, sino también de qué puedo hacer yo cuando me siento así. Okay. De qué puedo hacer yo cuando siento que estoy impulsiva. De qué puedo hacer yo cuando siento esto o lo otro. O sea, entendamos que hay una responsabilidad muy fuerte en nosotros mismos de quiénes somos y de la forma como actuamos y de que no nacimos como somos.
nuestra historia de vida nos fue haciendo. Sí. Una persona narcisista tiene unos rasgos, tiene unas características, lo podemos definir, pero también su historia de vida le ha marcado el ser como es. Y cómo esta persona empieza a entender que hay unos mecanismos de defensa para sentirse más fuerte, más capaz, para disminuir al otro y esconder sus miedos. Ujú. Si yo puedo trabajar esos miedos, si yo puedo enfrentar esos miedos de que el otro no sea más que yo, empiezan a encontrarse cambios. Si yo logro poder ver la grandeza en el ser humano que tengo al frente, eso no me hace menos, porque ya yo me siento lo suficientemente grande. Entonces, no importa el diagnóstico que tengas, no importa lo que te hayan dicho que tengas, sí puedes cambiar, sí puedes modificar tus comportamientos, sí puedes seguir trabajando en ti para llegar a ser la persona que quieres ser. Eso es lo más humano que has dicho y me encanta. Hay una frase que me encanta repetir todo el tiempo y es: todos somos adultos rotos haciendo lo mejor que podemos con lo que tenemos. Le dicen a un hombre, es que tú eres un narcisista porque tú quieres minimizar a tu pareja. ¿Qué le pasó a esa persona en su vida? ¿Cuál es su historia? Porque de pronto toda la vida lo minimizaron y hoy está en un punto en el que dice, yo no voy a volver a dejar que alguien me minimice porque no quiero sufrir. Y al final del día, los seres humanos de alguna manera u otra le estamos huyendo al sufrimiento. Yo no quiero que me vuelvan a hacer sentir menos porque en toda mi historia de vida me sentí menos y ahorita tengo una pareja tal vez que es poderosa, entonces voy a tratar de minimizarla porque me asusta que me hagan sufrir, porque me asusta sentirme menos. Y eso se trata en terapia. Claro y se que sí. revisa la historia de la persona y este ser humano puede entender qué es lo que pasa. Hubo una vez, me acuerdo en terapia, que te dije, Dios mío, Mayra, creo que tengo un rasgo narcisista. Y me acuerdo que me decía, a ver, ¿cuál es el rasgo narcisista? Y yo, es que no sé por qué siempre que hay una pelea con mi pareja, yo quiero terminar. Yo me quiero ir y entonces siento que estoy en una posición de poder porque entonces es como que él me necesita más de lo que yo lo necesito a él y entonces yo quiero huir. Y revisábamos mi historia de vida y es como, a ver, ¿cómo en un momento de crisis en una relación no vas a querer terminar si ya viviste lo que es amar a alguien que te quiso matar? O sea, evidentemente en tu cabeza siempre vas a intentar huirle al sufrimiento y tienes una historia de vida que te dice, ya vivimos una situación traumática, yo no quiero volver a pasar por esto. Entonces cualquier cosa pequeña se convierte en una alerta roja que detona en tengo que huir para evitar del sufrimiento. Y me acuerdo que entonces empezamos en terapia a hablar de esas cosas y hoy en día ya mi primera conducta en una situación difícil no es querer huir, porque ya entendí que eran cosas que se detonaban por una herida que yo tenía que no había gestionado, que no había tratado. Pero entonces tú imagínate yo viendo TikTok, no. Entré dentro del espectro narcisista porque es que esto es narcisista. No es narcisista. Es un dolor, una herida mal gestionada y a veces inconscientemente lastimar a alguien desde tu herida. Entonces, no es tu culpa tener esa herida, pero es la responsabilidad tuya sanarla. Claro que Y sí. todos tenemos derecho a cagarla y resarcir nuestras cagadas, aprender de nuestros errores. Y un día me acuerdo yo llorando, decía, Dios mío, ya yo no quisiera cagarla nunca más, pero no hay otra forma diferente a aprender en esta vida que viviéndola. Te toca vivirla, te toca desacertar, te toca a veces cometer un error para darte cuenta de que había algo que tenías que sanar. Y si ese error no lo cometes, entonces no tienes que revisar para atrás, entonces no tienes que analizar que hay cosas que tal vez hay heridas que siguen sangrando. Entonces te quería hablar del tema del narcisismo porque a uno de mujer le naturalizan llorar, sentirse mal, ir a terapia, pero a los hombres no. De hecho, muchos hombres piensan que yo voy a ir a terapia, a contarle mis problemas a un extraño. ¿Y cómo un extraño sí va a saber entonces de mi vida si yo no? Y eso pasa mucho con muchos hombres. Entonces dicen, no, lo que pasa es que un narcisista no va a terapia. No es que un narcisista no vaya a terapia, es que hay hombres que les enseñaron que está mal hablar de sus sentimientos. Uno de mujer le abre el corazón, le abre el corazón al taxista, a la de las uñas. Uno es como que quiere todo el tiempo hablar. El hombre no. El hombre se acostumbra a el diálogo interno, a yo me encierro solito y yo me cuento mis propios problemas y me los resuelvo y no le naturalizan el ir a terapia. ¿Tú qué le decís? O sea, ¿qué le dirías a esos hombres
que de repente son antiterapia. Fíjate que sí es cierto, van más las mujeres a consulta, pero cada vez los hombres consultan más, cada vez se están dando más la oportunidad de consultar.